Bienvenido o bienvenida a un nuevo video. En este video te enseñaré a hacer este carrusel vertical, como puedes observar, pero esta vez lo haremos en contenedores. Anteriormente esto lo hicimos en secciones y columnas, pero esta vez lo haremos en contenedores. Entonces para eso yo crearé una nueva página. Para eso me dirijo al panel de control, hago clic en páginas y hago clic en añadir una nueva página. A esta página lo colocaré efecto o carrusel vertical contenedores. Lo publico y hago clic en editar con Elementor. Ahora lo primero que haré será dirigirme a ajustes, a estilos y colocar un fondo color negro, así como se ve, ¿no?, en esta parte. Y aquí colocaré, como pueden observar, tengo dos contenedores dentro de un contenedor principal. Entonces para eso hago clic en este, que tiene dos contenedores dentro de un contenedor principal. Ahora a este contenedor colocaré una altura de 100 viewport heights, es decir, que ocupe toda la pantalla, como se ve en pantalla. Y el ancho colocaré 1280. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos un título. Entonces coloco el widget de título o el encabezado y coloco nuestro equipo. Color blanco. Ahora lo siguiente que colocaré es un texto. Este texto lo dejaré así, tal cual, como viene por defecto. Lo siguiente que colocaré es el botón. Y al botón en tipo de fondo lo coloco, en este caso donde dice color, lo coloco transparente, así como pueden observar, transparente. Y me dirijo tipo de borde, aquí coloco continuo y ancho 1 y color de borde color blanco. De esta manera, observan, ya está quedando así. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme al widget de editor de texto y colocaré el centro. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme al contenedor. A este contenedor lo colocaré izquierda y a este otro contenedor lo colocaré derecha, así para que nos guiemos mejor. Entonces en el contenedor izquierda, que es este, haré clic en disposición y colocaré centro y también alinear elementos centro, de esta manera. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora lo siguiente que tenemos que colocar es en el contenedor derecha otro contenedor. Entonces colocamos un contenedor dentro y nos dirigimos a avanzado y en relleno colocamos 0 a todos lados. Y a este contenedor lo colocaremos cart container o contenedor que va a tener la cart, ¿no? Y ahora dentro de este contenedor colocaremos otro contenedor y a este contenedor lo llamaremos cart, de esta manera. Y nos dirigimos a avanzado y colocamos relleno 0. Ahora lo siguiente que colocaremos será una imagen, pero antes, como pueden ver, tenemos un fondo blanco. Y como pueden observar, el cart es la tarjeta, es esta tarjeta. Entonces nos dirigimos a cart, al contenedor cart, y colocamos en estilo color blanco, de esta manera, como se puede observar. Ahora lo que haremos será colocar una imagen. Entonces para eso buscamos el widget de imagen. Y yo en este caso tengo varias imágenes, colocaré esta. Y ahora en la imagen hago clic en estilo. Y aquí donde dice ancho colocaré píxeles, colocaré 10 píxeles y en alto también 10 píxeles, de esta manera, o mejor dicho 100, 10 es muy chiquito, ¿no? 100 píxeles, 100 píxeles. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme a radio del borde y también colocaré 100 para que me muestre de una manera circular. Y ahora lo siguiente que veo aquí es un icono de texto o caja de icono. Entonces busco ese widget y lo coloco debajo y elimino el icono. Ahora en el título colocaré, en este caso, diseñador, y en la descripción colocaré, o mejor es al revés, ¿no? Aquí tengo que colocar diseñador y en título tengo que colocar el nombre. En este caso colocaré mi nombre, ¿sí? Y ahora me dirijo a estilos y en estilo, en espacio del contenido, coloco 0. Y me dirijo ahora a contenido. En contenido en color lo colocaré en negro. Y en tipografía lo dejaré tal cual. Y en descripción también lo colocaré en negro, de esta manera. Ahora lo siguiente que colocaré será
¿Dónde está? Es esto, será un botón. Entonces buscaré un botón y al botón colocaré sígueme, de esta manera. Ustedes pueden colocar un enlace, pero yo lo dejaré sin enlace. Lo siguiente que haré es colocar un color negro y me dirijo a relleno, mejor dicho a radio del borde, y colocaré unos 25. Ahora me dirijo a caja de icono y colocaré a la izquierda. También me dirijo a cart, es decir al contenedor cart, y ahí colocaré en dirección fila horizontal y colocaré centro en contenido justificado, o mejor dicho espacio intermedio, y en alinear elementos colocaré centro. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme a avanzado y en relleno colocaré a la derecha unos 20. Lo borro a la derecha nomás, a la derecha unos 20 para que esto venga a este lado. Y ahora me dirijo al widget de caja de icono y me dirijo a avanzado y donde dice tamaño colocaré crecer para que ocupe el espacio restante y estaría quedando de esta manera. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos un borde, entonces para eso nos dirigimos nuevamente al contenedor cart y colocaremos un borde, y para eso colocamos radio del borde 100 hacia arriba, 100 hacia arriba, así, y hacia la izquierda también unos 100. Como pueden observar, está quedando de esta manera. Ahora, para que tenga un contorno blanco, lo que podemos hacer es dirigirnos donde dice tipo del borde, colocamos en este caso continuo, colocamos unos 5 y de color blanco. ¿Observan? Ahora tiene un borde, es como si tuviera un borde. O también si no quieren colocar eso, pueden colocarle un padding arriba, abajo, izquierda, digamos. Entonces cualquiera de los dos igual le dará un borde. Por ejemplo, si coloco un padding, arriba 10, abajo 10, a la izquierda 10, ¿observan? Igual me da este borde. Entonces yo solo colocaré lo que puse anteriormente, esto lo borraré y yo solo lo dejaré con borde y continuo y 5 y color blanco, de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme a derecha, no a izquierda, derecha, y en derecha colocaré contenido justificado centro y alinear elementos colocaré centro para que se vea de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será hacer clic en modo adaptable y me dirijo a tablet, y en tablet se ve bien como pueden observar. Ahora me dirijo a modo vertical y en modo vertical coloco el título, es decir, me dirijo al widget de caja de icono y coloco el título de tamaño unos 12 o mejor unos 15 y en descripción colocaré también, pero en este caso como es la descripción, colocaré unos 12. Entonces de esta manera se estaría viendo. Ahora hago clic en el botón y también colocaré en estilo, en tipografía y unos 12. De la misma manera unos 12. De esta manera, ¿no? Y aquí lo que haré será dirigirme nuevamente a cart y en cart colocar todos los valores 0. De esta manera. 0. Mejor colocaré unos 10 a la derecha. Unos 10 a la derecha para que tenga este espacio, ¿no? Este botón se vea de esta manera. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme a escritorio nuevamente y en escritorio lo que haré será colocar nombres a las clases. En este caso me dirijo a este código que les dejaré igual debajo de la descripción. Este mismo código es el que usamos para hacer el anterior video, solo que lo aumenté aquí. Si se desplazan más abajo, aumenté aquí que dice para contenedores, es decir que este código sirve para contenedores y estos son para las secciones o columnas. Entonces aquí, como pueden observar, coloqué CSS personalizada, entonces copian este CSS y en este caso lo van a pegar donde dice derecha, pero antes de pegarlo primero colocaremos las clases. Entonces buscaremos las clases, como pueden observar aquí tenemos una clase que dice sliding, entonces esa clase lo colocaré en derecha, en avanzado y busco clases y ahí lo pego. Ahora lo siguiente que colocaremos será intersection. Intersection será el cart container. Entonces para eso me dirijo a avanzado y coloco en clases este nombre.
Y ahora lo siguiente, también tenemos cart, y como pueden observar, aquí estamos usando también el cart. Entonces copiamos el cart y lo pegamos en clases, lo pego el cart y ya tendríamos las expuestas. Ahora lo siguiente que haré será duplicar el cart container unas 6 veces. En este caso una persona me preguntó por YouTube en los comentarios diciendo si podía colocar más perfiles, y claro que sí se puede. Lo que tienes que hacer es duplicar los cart containers y funcionará normal. En este caso puedo colocarlo 4, dejarlo así e igual va a funcionar. Ahora si lo coloco 6, de la misma manera va a funcionar. Tú puedes colocar 8. Entonces ahora lo que haré será cambiar las imágenes. Entonces para eso pondré esta imagen, colocaré esta otra imagen, colocaré esta otra imagen, luego esta imagen y por último esta última imagen. También puedo cambiar, por ejemplo, este lo puedo colocar Alex, a este lo puedo colocar Benito, a este lo puedo colocar Facundo, a este Gabriel, y aquí lo puedo colocar Nicole, ¿no? Que todos sean diseñadores, así para no estar cambiando uno por uno. Ahora lo siguiente que haré será dirigirme nuevamente al código, y en el código copiaré el código CSS, lo copio y me dirijo en este caso donde dice derecha, al contenedor derecha, me dirijo a avanzado y a custom CSS, ahí lo pego. Ahora lo siguiente que haré será buscar el widget de HTML, y este widget, primero esto lo iré cerrando de esta manera, así. Ahora colocaré el widget de HTML para colocar el código jQuery. Entonces esto lo coloco aquí debajo, ¿no? Lo coloco ahí y ahora me dirijo nuevamente al código y me desplazo hacia abajo, y donde dice JS personalizado para efecto vertical carrusel de imágenes, copiaré todo esto, lo copio, me dirijo nuevamente al widget de HTML y lo pego. Y de esta manera, como pueden observar, ya tenemos el efecto carrusel con desplazamiento vertical. Ahora, para que esto alinee, nuevamente me dirigiré a container, o mejor dicho a la derecha, ¿no? Y en la derecha colocaré nuevamente centro y centro. O mejor dicho, también puedo venir aquí y coloco centro y centro, de esta manera. Y como pueden observar, ahora está funcionando. Lo que haré ahora será actualizarlo. Y para que no digan que es este mismo, entonces lo cambiaré de color. Me dirijo a estilo y colocaré a ver cuál puede ser este. Lo actualizo. Ahora me dirijo donde dice previsualizar cambios. Y observen. Ahora si coloco en formato vertical, observan, sale de esta manera. Entonces está adaptado tanto en móvil como en desktop y tablet. Y eso sería todo, espero les haya gustado y no olviden suscribirse y darle me gusta al video. De esta manera puedo llegar a más personas y así seguir subiendo contenido de calidad. También si tienes alguna duda puedes dejar en los comentarios debajo de este video. Y sin más, nos vemos en un próximo video. Adiós.